Hola, mi nombre es Alberto Villescusa y esto es Pegado a la Butaca. El amigo de mi hermana es una película escrita y dirigida por Lynn Shelton. Se trata de los enredos entre tres personajes: Jack, su mejor amiga Iris, y Hannah, la media hermana de ella. Jack está lidiando con la muerte reciente de su hermano, quien fuera el novio de Iris, quien ahora está enamorada de Jack. Hannah, por su parte, está pasando por el fin de una larga relación. Los tres coinciden en una casa de campo donde sus diferentes problemas y secretos salen a la luz. En algún momento, Jack y Hannah tienen relaciones sexuales. Más adelante, Jack descubre que ella hizo agujeros en el condón tratando de quedar embarazada. La situación complica todo entre los tres, pero al final deciden arreglar las cosas por el bien de cada uno y por el bebé que Hannah podría tener. El final de la película nos muestra a los tres en el baño esperando el resultado de la prueba de embarazo y, justo antes de darnos la respuesta, la película corta a créditos, nunca dando una respuesta definitiva a si Hannah está embarazada o no. El amigo de mi hermana contiene un ejemplo de un final abierto. Definiendo este tipo de finales, David Bordwell y Christine Thompson escriben: el argumento nos deja incertidumbre sobre las consecuencias finales de los eventos de la historia. Nuestra respuesta se vuelve menos firme que cuando la película tiene un clímax y una resolución bien definidos. La forma nos animaría a imaginar lo que pasaría después o a reflejar las otras maneras en que nuestras expectativas podrían haberse cumplido. Finales como este pueden ser muy efectivos porque provocan ambigüedad o incertidumbre en el espectador. Lo deja con más preguntas y eso puede ser estimulante. Pero no siempre son exitosos, porque pueden jugar injustamente con sus expectativas y hacer que se sienta engañado. Lo que quiero hacer con este video es mirar este ejemplo y describir por qué creo que funciona. El resultado de la prueba de embarazo de Hannah es, por una parte, información importante para los tres personajes. Las dos respuestas posibles definitivamente empujarían a la historia en rumbos distintos. Podemos imaginar cómo las vidas de cada uno cambiarían dependiendo de si el resultado es positivo o negativo. Pero, ¿por qué entonces cortar antes de que podamos averiguarlo? ¿Por qué dejar sus futuros en el aire? Como muchas películas del movimiento Mumblecore, El amigo de mi hermana se trata de los azares de la vida, de personas con un rumbo incierto y las relaciones entre ellos. Aunque el posible embarazo de Hannah es importante, la película tampoco gira alrededor de él. Lo que hace que el final se sienta satisfactorio e incluso optimista es que, momentos antes, vimos a Jack, a Iris y a Hannah finalmente lidiar con muchos problemas de su pasado, de sus familias y sus vidas románticas. Los vimos ser sinceros por lo que parece la primera vez en mucho tiempo y acercarse más el uno al otro. Su futuro es incierto, pero ahora están más capacitados para enfrentarlo, sea lo que sea que pase. Lo que hace que el final abierto funcione es que la ambigüedad de alguna manera contribuye a una idea más grande. El amigo de mi hermana, al no darnos una respuesta definitiva a una de las preguntas que plantea, nos invita entonces a preguntarnos de qué se trata la historia en realidad. Al dejar un elemento tan importante en el aire, la película invita a reconocer y abrazar el azar de la vida, incluyendo las complicadas relaciones que tenemos con las personas que nos rodean.